El libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 21 al 41. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo: tengo que ir a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras: Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público para nuestro negocio. También me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar: «Grande es Artemisa de los Efesios». Pronto, toda la ciudad se llenó de confusión. Todos corrieron al anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro era un griterío. Algunos gritaban una cosa y otros otra. Todo era confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar. Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por 2 horas. «Grande es Artemisa de los Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios». Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente para poder hablar. «Ciudadanos de Éfeso», les dijo, «todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Dejen que ellos presenten cargos formales, y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverlo en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir». Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Pues bien, nos damos cuenta en cómo en medio de este alboroto se manifiesta el gran ministerio del apóstol Pablo. Tras dar Lucas en el versículo 20 una nueva conclusión a su narrativa, expresando lo que ya otras veces había escrito, ¿verdad? Que muchas personas se convertían y que el poder de Dios y de su palabra prevalecía. En este caso lo decía respecto a la ciudad de Éfeso. En medio de todo esto, el autor nos adelanta cuál era el destino final del apóstol Pablo: Roma. Nosotros sabemos que en Roma fue donde probablemente el apóstol Pablo
Llegó a morir tras dar primero su testimonio ante el emperador de aquel tiempo llamado Nerón. Y aunque en las Escrituras no se explica cómo murió el apóstol Pablo, se considera por la historia extrabíblica que el apóstol Pablo murió decapitado en Roma. Según algunas versiones de la Biblia, fue el mismo Pablo quien se propuso en su corazón ir hacia Jerusalén, anunciando que iba a ir en algún momento, a Roma. Otras versiones expresan que fue el mismo Espíritu quien puso ese deseo en su corazón. Pero nosotros ya sabemos que el apóstol no actuaba por cuenta propia, que ya sea lo que hiciese el apóstol Pablo por sí mismo o lo que el Espíritu le decía, siempre era el Señor guiando los viajes de este misionero. Tras todo este adelanto de visión y objetivos, Lucas se vuelve a centrar en la ciudad de Éfeso. Pues aunque Pablo haya mandado a Macedonia a sus colaboradores Timoteo y Erasto para que vayan preparando el camino, Pablo decidió quedarse por un tiempo más en Asia, concretamente en la importante ciudad de Éfeso. Es por eso que a partir del versículo 23, el autor nos introduce un fuerte alboroto que se originó en esta ciudad, como consecuencia del impacto de la palabra y el poder de Dios a través de Pablo. Y es normal que Lucas también se centre en narrar lo sucedido en esta ciudad de Éfeso, pues era una ciudad de más de 1000 años de antigüedad para aquella época, y por otro lado, se considera que la población alcanzaba alrededor de 250.000 habitantes en aquel tiempo. Y debido también a que estaba cerca de la costa y a que era un canal de entrada fundamental para llegar a toda Asia, era una ciudad muy importante. Pues bien, comprobamos que la vida religiosa de Éfeso se basaba fundamentalmente en el culto a la diosa Artemisa, también llamada Diana de los Efesios o la Gran Madre. Dicha diosa era considerada la diosa de la fertilidad, y podréis ver esos elementos en este monumento, ¿verdad? Se le rendía culto en un templo muy reconocido e importante a nivel arquitectónico y cultural, para aquel tiempo especialmente, pero incluso hasta ahora se tienen esos datos arqueológicos. De hecho, uno de los puntos arquitectónicos y culturales, como digo, es precisamente ese templo, conocido como Artemision. Este edificio tenía una longitud de 104 metros por 49 de ancho y columnas de más de 18 metros de altura. El templo estaba adornado con grandes tesoros artísticos y parece ser que también funcionaba como un banco, como un asilo de fugitivos y, por supuesto, como un centro de culto ostentoso a esta diosa griega Artemisa, o también llamada Diana o la Gran Madre. Desde luego, todos estos datos nos invitan a reflexionar el gran alcance que tuvo el ministerio de Pablo en Éfeso, pues tanto el culto a esta diosa como la repercusión de su gran templo se vieron afectados y amenazados por el ministerio del apóstol Pablo. Lucas concentra la queja ante la labor de Pablo en un tal Demetrio, quien parece representar en buena medida el gremio de los plateros, y también fabricaba ídolos para usar en el templo y realizar culto a esta famosa diosa Artemisa. Él se dio cuenta de cómo las enseñanzas del apóstol hacían muy mala publicidad para el desarrollo de sus oficios, y que eso no solamente afectaría al negocio en Éfeso, sino que también alcanzaría a toda Asia, porque esta diosa Artemisa era muy adorada, era muy venerada en muchas partes de Asia. Toda la denuncia de Demetrio caló en su gremio y en muchos más allegados de la diosa, y generó un gran tumulto en la ciudad. Los alborotadores fueron al teatro y generaron una fuerte protesta al grito de «Grande es Artemisa de los Efesios», versículo 28. Esta devoción y forma de adoración ante esta diosa ha sido descubierta por la arqueología, y el término de grande para hacer veneración a una deidad pagana era algo bastante habitual en la antigüedad. Se han hallado varias imágenes y otros objetos de Artemisa y también muchas inscripciones que hacían referencia a ella. Se generó una gran confusión en la ciudad y los alborotadores, inspirados por la denuncia de Demetrio, tomaron a Gayo y Aristarco, dos ayudantes de Pablo para la misión,
y contra ellos buscaron arremeterlos públicamente en el teatro, lugar donde cabían alrededor de 24.500 espectadores, según datos arqueológicos, es decir, más o menos el 10% de toda la población de Éfeso en aquel tiempo. Pablo, al informarse de todo lo ocurrido, quiso estar presente ante todos también, junto con sus compañeros en el teatro, pero sus discípulos no lo dejaron, según lo que narra Lucas, y tampoco algunos asiarcas, porque ellos le rogaban que no fuese a ese sitio. ¿Y quiénes eran los asiarcas? Eran personas con un título honorífico, el cual les convertía en benefactores de la provincia romana de Asia. Es por eso por lo que la Nueva Traducción Viviente, la versión que uso yo, lo traduce como funcionarios de la provincia, versículo 31. Pues teniendo en cuenta el gran aforo que tenía este teatro, nos cuenta Lucas que todo era un griterío, era un caos, un alboroto, que algunos pusieron al frente a un tal Alejandro para que explicase las razones de la convocatoria allí, pero como era judío no lo escucharon, ya que la ciudad de Éfeso estaba muy abarrotada de gentiles. Afortunadamente pronto apareció en este teatro una persona con liderazgo. En el versículo 35 se menciona a un individuo con autoridad, denominado escribano en algunas versiones y alcalde en la Nueva Traducción Viviente. Según ciertas referencias extrabíblicas, el escribano era un funcionario administrativo de la ciudad. En las asambleas populares el escribano sometía a consideración ciertos proyectos y actuaba como presidente en diferentes reuniones que a menudo se llevaban a cabo en el teatro. La intervención de esta persona con esa autoridad podía calmar a las masas y así lo leemos en este capítulo 19. Según un comentarista, cuando el escribano llamó a la ciudad de Éfeso guardiana del templo de la gran diosa Diana, estaba empleando un término aceptado tanto para individuos como para ciudades que son guardianes del templo de un dios. Y queda más que claro, con todas estas referencias que os he compartido y datos, que la adoración a la diosa Artemisa era muy notoria en Éfeso. El escribano calmó el alboroto apelando al sentido común y a la identidad cultural y religiosa de la ciudad. Les mostró a las masas que Éfeso era un punto clave de veneración a esta diosa Artemisa y que eso era, según él, indiscutible. Además, les recordó que no hay pruebas fehacientes de que los compañeros de Pablo o el propio Pablo hayan hablado contra su diosa directamente o que hayan saqueado su templo. Por tanto, no les puede acusar de nada. No obstante, si en algún momento tienen pruebas, procede a decir el alcalde, pueden apelar a los tribunales y a los funcionarios pertinentes para presentar sus respectivas demandas. Pero si no las tienen, que mejor no continúen con sus revueltas, porque eso solo generaría consecuencias peores y podían ser acusados por el Imperio Romano de sedición. Dicho todo esto, y así termina el capítulo 19 de Hechos, la reunión se disuelve. Conclusiones, hermanos. ¿Hasta qué punto nuestra fe está calando tanto en la sociedad como para que ciertos negocios se vean afectados? Porque aquí vemos cómo el ministerio de Pablo y toda la repercusión de sus compañeros, de sus ayudantes en la misión, afectó tanto en la ciudad de Éfeso, caló tanto en los habitantes de Éfeso, que Demetrio, representante probablemente del gremio de los plateros, se sintió amenazado por la exposición de la palabra de Dios. Y llevó esa preocupación a los suyos y luego caló en la ciudad, y es por eso que se generó todo ese alboroto en el teatro. Y yo me pregunto, de cara a esto que hemos reflexionado en el día de hoy, ¿hasta qué punto nuestra fe está calando tanto en la sociedad como para que ciertos negocios se vean afectados? ¿Es nuestro objetivo afectar a las grandes industrias de este mundo? Desgraciadamente, algunas de las industrias que más dinero generan y mueven son las siguientes: las drogas, la prostitución, armamento, pornografía, alcohol, casinos y apuestas, tráfico de personas, las industrias farmacéuticas, y podría seguir.
¿Creéis que los cristianos estamos creciendo tanto que al igual que Demetrio hay un tal fulanito o un tal menganito de la industria de las apuestas o del tráfico de personas o de la pornografía o qué sé yo, se sienta amenazado por nuestras doctrinas? ¿Por nuestra forma de vivir la fe? ¿O ni se inmutan ante nuestra presencia porque no somos relevantes en la sociedad? Ahora bien, retomemos primero la anterior pregunta. ¿Es nuestro objetivo afectar a las grandes industrias de este mundo? Si leemos lo que comentó el escribano o alcalde de Éfeso en el versículo 37, los compañeros de Pablo no saquearon el templo, ni blasfemaron, ni hablaron en contra directamente de la diosa Artemisa. Es decir, no atacaron directamente contra su negocio, ni posición cultural, ni religiosa, pero sí la afectaron de forma indirecta. Y es por eso que Demetrio se quejó ante su gremio, que fabricaba ídolos de plata, de templos y de adoración y veneración a esa diosa Artemisa. Pues en efecto, hermanos, los cristianos no estamos aquí para enfrentarnos a todas las prácticas inmorales que realiza este mundo, ni tampoco para salvar a la sociedad como tal o crear una política religiosa. Nosotros estamos aquí para predicar a Cristo. Y el hablar y dar testimonio de Él hará que indirectamente, y que se note la diferencia, afectemos a todas las industrias y negocios corruptos que mueven este mundo. Y que mueven mucho dinero, por supuesto. Y que además lo hacen por cuanto entendemos nosotros que están gobernadas por el maligno. Porque ¿quién es el Dios de este mundo? El diablo. ¿Eso quita culpabilidad a los magnates y a los dueños de las mayores industrias de este mundo? Por supuesto que no. Pero debemos entender, cuando vemos a esta gente corrupta, y hablo en general, que detrás de sus acciones, de su forma de proceder, existe parte de víctima y, por supuesto, una buena parte de culpable, ¿verdad? Desde luego, Pablo lo tenía claro. Y es por eso que en ningún momento el apóstol Pablo gastó su tiempo en ir al templo de la diosa Artemisa y generar ahí un tipo de tumulto, de alboroto en contra de la diosa. El objetivo de Pablo era predicar a Jesús y de forma indirecta iba a afectar a la veneración a esta diosa inexistente. Y del mismo modo, si nosotros como cristianos enfatizásemos en Jesús, de forma indirecta afectaríamos a muchas industrias. Pero como desgraciadamente por un lado hay gente que no lo hace y por otro hay personas que lo hacen para manipular a ciertas masas, pues estamos muchas veces como estamos. Ahora bien, evaluando, claro, el supuesto crecimiento del cristianismo, ¿creéis entonces que nuestra fe llevada a la práctica está afectando a las mayores industrias de este mundo? Pues ya se ha aclarado que no es nuestro objetivo, pero es uno de los resultados naturales que se deben de presentar cuando vivimos genuinamente nuestra fe, ¿verdad? Desgraciadamente, en las iglesias existen también personas, e incluso pastores, que pese a decir que creen en Jesús, consumen pornografía. Son adictos a ciertas sustancias, al juego. Les gusta mucho el dinero. Es decir, en vez de afectar indirectamente a estas industrias, decimos de cara hacia afuera que creemos en Jesús, pero de puertas hacia adentro somos uno más, dependientes de ciertas drogas, alcohol, amamos el dinero, defendemos las armas, consumimos pornografía, apuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Como he dicho, no es el objetivo del cristiano enfrentarse a estas industrias corruptas. Pero si viviésemos nuestra fe genuinamente,
y leyésemos las Escrituras tal y como están y las aplicásemos, indirectamente afectaríamos a estas industrias. Habrían Demetrios del armamento, Demetrios de la droga, Demetrios de la pornografía, Demetrios del alcohol, Demetrios de las apuestas, Demetrios de la prostitución, Demetrios de la trata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, yo no veo en las noticias que ningún dueño de estos negocios se haya quejado diciendo: por culpa de cómo se está predicando y viviendo el cristianismo, nos están afectando al negocio. No lo veo. Y sin embargo, en este texto aprendemos precisamente eso. Cómo el ministerio de Pablo fue tan relevante que Demetrio se vio afectado personalmente y también como gremio e incluso como continente, diciendo: esto no solamente va a afectar a nuestra adoración como ciudad, sino que va a afectar a toda Asia. Porque en Asia, como he dicho antes, la adoración a Artemisa, diosa de la fertilidad, era una adoración muy tradicional. En vez de evangelizar a las personas de este mundo que no conocen a Dios, este mundo cada vez nos está corrompiendo, nos está secularizando, nos está convirtiendo como ellos, en vez de que nosotros hagamos que ellos se conviertan por Cristo. Y qué pena. Pero también cuidado con aquellos supuestos cristianos que gastan todo su tiempo en el púlpito o en sus conferencias o en sus facultades y seminarios de teología, dando discursos moralistas, cayendo constantemente en debates filosóficos y políticos. Pues como he dicho antes, hermanos, el deber de todo buen cristiano es hablar primero de Cristo, después de Cristo y por último de Cristo. Por supuesto que se pueden abordar otros asuntos determinados en momentos determinados. No estoy planteando una realidad de fe apolítica, ni asocial, ni en contra del pensamiento, ni de la ciencia, porque eso sería una aberración. Es necesario que entremos también en esas disciplinas, pero siempre y cuando tengamos lo primero bien hecho y bien asentado en nuestra vida: Cristo. Y cuando observo personas, leo libros, consulto artículos donde supuestos cristianos solamente hablan de moralismo todo el rato y de ideologías y en ningún momento apuntan a Cristo, creo que esas personas no están viviendo verdaderamente su fe en Cristo. Y vuelvo a reiterar que estos asuntos son importantes de tratar, pero son secundarios cuando tenemos en cuenta a Jesús. Se pueden abordar en momentos determinados, pero siempre apuntando al Señor. Sin caer en manipulaciones, sin caer en proselitismo, ni en moralismo, ni en mera religiosidad. Porque nada de eso salva. Solo Cristo salva. Y eso es lo que debemos tener presente, hermanos. Y todos tenemos esa responsabilidad. Si en algún momento escucháis a un predicador una y otra vez hablando solamente de moralidad, o solamente de noticias actuales, o solamente de asuntos filosóficos o científicos, haced el favor de recordarle que primero es Cristo. Y una vez más reiterando, todo eso es importante. No digo que no, pero siempre apuntando a Cristo. Porque si no, solamente tenemos aquí delante a un conferenciante de moralismo y de cualquier tipo de ideología, y no a una persona que esté predicando en Jesús. Y qué bueno, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, por poder, todos lo sabemos, el apóstol Pablo era una persona muy erudita, muy preparada, doctor en la ley, fariseo. Pero sin embargo, él escribe a los romanos:
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y fijaos que con los atenienses debatió un poco, ¿verdad? Ante esos estoicos y epicúreos que de forma curiosa querían saber a ver qué traía él entre manos como extranjero. Y Pablo citó una frase que algunos poetas gentiles habían escrito. Pero no entró en ese debate filosófico y político. Podría haber entrado, desde luego que sí. Como he dicho, el apóstol Pablo era una persona muy docta. Pero no lo hizo porque no tenía tiempo. Y cuando tenemos poco tiempo, debemos apuntar a Cristo. Y cuando tenemos mucho tiempo, podemos abordar otras cosas, pero también apuntando a Cristo. Siento si resulta muy reiterativo, pero creo que para nosotros es importante tener bien clara esa base y volver a esa fuente cuando a veces nos desviamos, hermanos. Y es normal que nos desviemos por los afanes de la vida, por las noticias, por las campañas electorales, que por ejemplo España ahora está en ello, tanto a nivel de comunidad autónoma como a nivel nacional. Y está bien que como ciudadanos de este país estemos al tanto de esas cosas, pero siempre teniendo primero a Cristo en nuestra vida. Porque ninguna ideología, ninguna ciencia, ninguna filosofía, ninguna disciplina humana nos va a salvar. Solo Cristo salva. Amén.